Clemente Lazo, director del Departamento de Sociología de la Universidad de Panamá. Usted ha sido invitado por los obispos que están en asamblea. ¿Qué importancia tiene el hecho de que los obispos se apoyen sobre todo en la academia, en el caso de la sociología, para poder iluminar la realidad? Bueno, yo creo que es una decisión acertada, principalmente porque la Universidad de Panamá, en todos los departamentos, inclusive en el Departamento de Sociología, se están generando cosas interesantes sobre la realidad que a veces no llegan a quienes en alguna medida tienen un poder de influencia o decisión. En este caso, la preocupación que tienen los obispos es válida, precisamente para tomar en consideración lo que sucede en la realidad y en alguna medida creo las acciones políticas que debe tener la Iglesia en torno a la formación de los feligreses. En esa misma dirección, ¿cómo la situación del país post pandemia encuentra a Panamá actualmente? Bien, lo que nosotros entendemos que después de la pandemia estamos tratando de estabilizar o llegar a los puntos que teníamos antes de la pandemia, cosa que se ve trastocada principalmente por la condición económica, la condición de las comunidades principalmente, los niveles de pobreza que también se han visto ampliados en alguna medida por la situación económica que provocó la pandemia. Esa estabilidad que se está tratando de buscar todavía no llega y está generando frustración en las comunidades, en la población. Principalmente esto va a tener una repercusión en los temas políticos a futuro y principalmente en las decisiones que se vayan tomando del gobierno nacional antes de que salga. Esa brecha que existe ahora se ha ampliado. ¿Ustedes tienen algún tipo de estudio que nos haga referencia precisamente a cómo se amplió esta brecha, sobre todo los que más tienen, pero que son un grupo pequeño, y los que menos tienen es la mayoría? Por supuesto, Panamá históricamente ha presentado altos niveles de desigualdad. Las mediciones que ha hecho la CEPAL principalmente indican que mantenemos esos niveles de desigualdad. Pocas familias acumulan mucho y grandes cantidades de población tienen muy poco. En ese sentido, la política económica del país y las decisiones que el gobierno nacional deba tener deben en alguna medida ir desarrollando la capacidad de reducir esa desigualdad y esa exclusión que tienen grandes cantidades de la población. Hoy estamos hablando que 1 de cada 5 panameños es pobre. Pobre entendido que vive con 2.25 diarios aproximadamente. En un país que tiene enclaves económicos importantes como el Canal de Panamá, la Zona Libre de Colón, el Centro Bancario Internacional, una actividad de turismo que había funcionado muy bien antes de la pandemia y que empieza a recuperarse. En ese sentido, tenemos que ver cómo los beneficios que produce este país llegan a mayor cantidad de la población, pero no específicamente en temas de subsidio solamente, sino en temas de inversión, en la educación, en infraestructura, en empleo, que pueden en alguna medida repercutir en la caja de seguro social, repercutir en cada una de las poblaciones a través de un empleo, etc. Entonces, yo creo que hace falta mucho todavía por hacer con respecto a esto y el tema de la pandemia retrasó muchas cosas que la entendemos claramente, pero no vemos una luz frente a los gobiernos actuales para esto. Ya casi estamos en un proceso electoral, el próximo año salen y eso genera un desafío para el próximo gobierno. Generalmente, precisamente, ya estamos sintiendo los aires en las pre-elecciones, en las elecciones internas. ¿Cómo la oferta política se ve afectada sobre la misma situación que vive el pueblo panameño? Bueno, la oferta política nunca ha sido la mejor, principalmente porque tenemos un problema sobre la base a través de la exigibilidad de perfiles adecuados a manejar la cosa política. El clientelismo político, cuando funciona, no precisamente genera las mejores autoridades que el país pueda tener. Y en efecto, tenemos que trabajar en la base para que haya esa exigibilidad y que tengamos mejores ofertas electorales para este país. ¿Cómo pudiéramos trabajar nosotros precisamente esa conciencia ciudadana para elegir a los mejores? Yo creo que el papel de la Iglesia es fundamental porque son líderes comunitarios natos que en alguna medida no reproducen la capacidad de votar por uno u otro candidato, sino que se vote en base a valores, en base a propuestas, en base a el desarrollo de las comunidades y no así en base a clientelismo o resolución de problemas individuales. Y los partidos políticos, sobre todo, porque hay un
porcentaje, sobre ellos significativo, con grandes adeptos, no tienen la obligación de formar a sus líderes precisamente en estos valores. Efectivamente, pero nosotros estamos viendo que el problema en los partidos políticos yo creo que está en la exigibilidad de la base de la cultura política. Porque al final, si no hay una exigibilidad desde la base, no van a salir los mejores candidatos y por lo tanto la racionalidad con la que yo me candidatizo no es precisamente de resolver problemas, es precisamente de obtener el poder mismo, por otro tipo de racionalidades. Entonces, yo creo que para lograr ese cambio no podemos esperarlo desde dentro del mismo sistema político, de los partidos políticos, sino la exigibilidad viene de las exigibilidades de representación real de las bases. Muy bien. ¿Y cómo usted vislumbra, sobre todo ahora, sin todavía tener esas condiciones, ¿no?, de crear una conciencia, como otros actores, además de la iglesia, también tendrán que jugar un rol para ir concienciando a la sociedad? El problema es que tenemos un sistema educativo que educa para consumir, para comprar y para producir. Si nosotros llegamos a tener un sistema político que genere pensamiento crítico, tenemos la posibilidad de que la gente participe realmente y que pueda en alguna medida contribuir a los cambios significativos que necesita este país. Pero tenemos una debilidad en el sistema educativo que está formado simplemente para consumir. Tienen un modelo económico que nos permite a nosotros obtener un conjunto de ingresos para comprar cosas en una sociedad que es más importante tener objetos materiales que ser como persona. Entonces, en ese sentido, si tenemos esa situación y el sistema educativo reproduce esto, vamos a tener gente sin conciencia solamente para efectos de comprar y producir. Ok, pero frente a eso, porque pareciese que no tuviéramos salida, la misma sociedad, las mismas comunidades tienen una manera de autogestionarse para ir organizando a la gente y crear conciencia. Por supuesto, hay diferentes líderes. Yo creo que la educación a través de sus líderes, gente que se ha formado, debe tomar el rol dentro de las comunidades y liderizar los procesos, de manera que la gente empiece a generar conciencia sobre esto. Esto es un poco difícil, porque estamos en un modelo en el que efectivamente cuando un candidato político llega, la gente piensa que le va a dar algo para solucionar su problema individual, cuando realmente los candidatos deben solucionar los problemas de la comunidad. Entonces, dentro de las comunidades, realmente sobre la base de las necesidades de estos actores fundamentales, deben surgir esos candidatos con conciencia para efectos de lograr cambios específicos. Y en el caso, por ejemplo, de los líderes comunitarios o jóvenes sobre todo, ¿qué posibilidades ve de que puedan generar estos cambios? Por supuesto, hay muchos jóvenes que en alguna medida tienen conciencia, pero hay otra gran cantidad que está alienada a través de los medios de comunicación, que los saca de la posibilidad de entender lo que ocurre a su alrededor y de cuestionar. Nosotros creo que hay que hacer una campaña en conjunto. Yo diría directamente, uno, los líderes comunitarios que tienen conciencia, que vayan y reproduzcan esta conciencia a los jóvenes. Dos, hay una responsabilidad en los medios de comunicación de generar pensamiento crítico y es un mandato constitucional que se ha visto ignorado principalmente con el tema de reproducir el consumo. Entonces yo creo que todos tenemos una responsabilidad para lograr un cambio, la iglesia, los líderes comunitarios, la academia en sí que está produciendo cosas, pero hay una desconexión entre lo que produce la academia y quienes toman decisiones puedan apropiarse de esos conocimientos, que es una cosa que también tenemos que reducir. Bueno, muchas gracias, licenciado José Clemente Lazo, director del Departamento de Sociología de la Universidad de Panamá. Muchas gracias a usted por la invitación.